vamos a hacer la parte teórica y si es que nos da el tiempo para el examen, ya hacemos un repaso práctico también, ¿de acuerdo? Ya le pasé las fechas a la delegada del cuando va a ser el examen, tanto el ordinario como el de recuperación. Sí se me escucha bien, ¿no? No hay interrupciones porque tengo mala señal aquí. Sí se le escucha bien, doctor. Listo, Sí, doctor, sí se le escucha. a comenzar. Si se han dado cuenta, el curso, si bien comenzó con una serie de actividades teóricas, estas nunca se dejaron de lado, ¿no? Siempre hemos estado retocando estos temas, tanto de diseño, variables, la parte de interpretación de la parte estadística, los análisis ajustados, multivariados, ¿no? Y eso es lo que se les pide que hagan incluso en los artículos mismos que presentan. Así que, bueno, en principio, la definición de MBE, eso tiene que quedar claro, es el nombre del curso, ¿no? Es la parte que integra tanto la parte científica, la evidencia científica, como nuestra experiencia individual y los valores y preferencias de los pacientes, ¿ya? Fíjense que yo estoy, bueno, un mes he rotado en Colombia y en Colombia se trabaja distinto que lo que se hace en México, ¿ya? No puedo decir cuál de los dos es mejor, pero tienen escuelas y formas de trabajar distintas, ¿no? Pero en ambos casos nunca hubo conflicto con la parte científica. O sea, en ambos lados, a pesar de las diferencias que existían, siempre se seguían o seguían, mejor dicho, la parte de la evidencia científica para tomar decisiones. Entonces, aquí fue más notorio y más evidente la integración de la medicina basada en evidencia, ¿no? Porque justamente no importa la parte teórica, en la práctica se puede ejercer con cierta variabilidad. ¿Ya? No me refiero a la toma de decisiones, sino a la, digamos, aplicación directa de la información, ¿no? Por ejemplo, allá usamos un equipo que se llama perfusión para mantener perfundido las guías que introducimos en los pacientes y lo hacemos bajo apoyo anestesiológico. Aquí no, ni la perfusión ni el anestesiólogo están presentes en la parte de procedimientos diagnósticos. Es que es como pedir a un anestesiólogo para hacer una punción lumbar. Eso ya es algo exagerado, quizá, ¿no? Entonces, en ambos casos se hace uso de la evidencia científica para la toma de decisiones y se le indica el procedimiento al paciente basado en las guías, pero en la práctica se puede articular de una forma diferente. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo mejor? ¿Que se haga con el apoyo de un anestesiólogo o no? Bueno, ahí quizás se podría consultar con los pacientes, pero eso también ya sale un poco del aspecto de decisión del paciente, sino que ya es más decisión de las instituciones de salud, ¿no? En México no te dejan hacer un procedimiento si es que no tienes un anestesiólogo en la cabecera del paciente, incluso para procedimientos que no lo requieren, ¿no? Entonces, no se le consulta al paciente como tal. Sí se le consulta si es que él desea hacerse o no el procedimiento bajo esas condiciones. Y si acepta, bueno, no hay ningún problema. Pero digamos que en la parte privada se podría hacer esa consulta, ¿no? Si es que el paciente desea o no tener un anestesiólogo. Claro, la decisión implica costos, ¿no? Y esos costos tiene que asumirlo el paciente, ¿bien? Pero al final de cuentas es el uso de la información científica, pero adecuándola o contextualizándola en tu práctica y solicitando la opinión de los pacientes. Ya, eso es la medicina basada en evidencia. Ahora, no olviden que el término evidencia es un término confuso, mal traducido, porque si es que algo es evidente, no entra a discusión. ¿Ya? O sea, es evidente, pues no necesita ningún tipo de debate. Lo correcto, en la traducción correcta, mejor dicho, del título del curso, debería ser medicina basada en pruebas. ¿Ya? O sea, yo empleo pruebas para tomar decisiones. Y es que esto es como una especie de juicio, ¿no? Nosotros somos los jueces y se nos presenta un conjunto de información y en función de esa información tomamos una decisión. Si fuese evidente, el juicio ya está por sí cantado, ¿no? No tendría yo que hacer más cosas. Pero como en medicina no está nada determinado al 100%,
usamos la información previa para tomar algún tipo de decisión. Y si bien le decimos evidencia, lo cierto es que el término correcto sería decir pruebas, ¿ok? Seguimos avanzando. Los diseños ya los hemos ido conversando. Ustedes han presentado, gran parte de ustedes, diseños experimentales. Deberían decir un poco más, ¿no? ¿Por qué es un diseño experimental, ¿no? Quizás señalar que hubo aleatorización, una medición basal, una intervención y una medición posterior. Esto es importante porque la aleatorización permite justamente la homogeneización de los grupos y al ser grupos homogéneos, no existirían variables de confusión, solamente existían variables de intervención y de desenlace. Ahora, el hecho de que tengamos una adecuada aleatorización nos permite decir que la investigación se basa en un criterio de causalidad, ¿no? Pero no siempre logramos ello y vamos a tener estudios observacionales, donde no existe una intervención, sino que nosotros permitimos que ésta se desarrolle como tal y si es que hacemos muchas observaciones, podemos tener un estudio longitudinal. Dentro de las múltiples observaciones, si es que las hacemos controlando las mediciones, o sea, mejor dicho, nosotros diseñamos cómo se van a hacer estas mediciones y las hacemos de forma prospectiva partiendo de una exposición y llegando a un desenlace, llamaremos estudio de cohortes. En cambio, si las observaciones las vemos hacia atrás en el pasado y no tenemos un adecuado control de las observaciones, porque estas ya sucedieron, así que no sabemos cómo fueron medidas en su momento, y partimos de la enfermedad hacia la exposición como tal, le llamaremos estudio de caso control. Los estudios de caso control son deficientes justamente por este tipo de medición, esta medición que se basa en observaciones previas. ¿Ya? Nosotros no las podemos controlar si es que son homogéneas, perfecto, si no, bueno, ¿qué podemos hacer, no? ¿A qué estoy refiriéndome? Por ejemplo, si yo quiero ver mediciones previas de hemoglobina, eh, cada uno de ustedes tendrá un nivel de hemoglobina medido en algún laboratorio y este laboratorio podría tener sistemas de calibración distintos, ¿no? En un laboratorio lo que marcan 15, en otro podría ser 15.2, 15.3, que podrían no tener muchas diferencias o implicancias prácticas, pero estamos hablando de un recurso muy fácil de medir, como la hemoglobina. Imagínense que estamos midiendo otra cosa, por ejemplo, tabaquismo. Tabaquismo es una variable muy compleja. No les recomendaría a ninguno de ustedes hacer un estudio que trate sobre el tabaquismo. Entonces, el tabaquismo, al ser una variable tan compleja, tan difícil de medir, vamos a tener dificultades en el proceso de recolección de datos si es que es en el pasado. Lo más adecuado sería recolectar los datos a futuro, ¿no? Entonces, yo creo la variable y yo comienzo a hacer la medición a partir de ahora. Un segundito. Y justamente por estas deficiencias en los diseños y en las características de los estudios, vamos a tener una pirámide de evidencia, ¿no? Donde en la parte basal se encontrará la opinión de expertos, o sea, cómo es que los expertos pueden opinar sobre algún tipo de situación en concreto, pero ante la ausencia de información solamente basado, al menos ausencia de información sistematizada, ¿no? Solamente basándose en experiencias previas que podrían ser análogas o no, ¿ya? Eso, por ejemplo, pasó en el COVID, ¿no? O sea, habían visto ya varias enfermedades virales y comenzaron a opinar sobre qué es lo que sucedía en una enfermedad viral nueva, respiratoria, pero finalmente vimos que no siempre esta opinión de expertos se sustenta o tiene una buena salida. Reciben las series de casos que, si bien no son información sistematizada como tal, sí genera un aprendizaje vivencial, ¿ya? Luego los casos control, que les decía que es el peor nivel de evidencia en cuanto a diseños, siguen los estudios de cohorte y más arriba están los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos son un buen nivel de evidencia, pero encima de los ensayos clínicos se encontrarían las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, que ya hemos visto que es una combinación de varios artículos que tratan sobre una investigación experimental.
Si ustedes hacen revisiones sistemáticas o leen revisiones sistemáticas de estudios observacionales, eso no encaja aquí como pirámide de evidencia, ¿ya? Solamente está arriba las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos, porque los ensayos clínicos son el mayor nivel de evidencia por la evidencia experimental que tienen, ¿no? Entonces, tenerlo arriba justamente habla de la calidad de la investigación. ¿Y dónde vamos a encontrar estas publicaciones? No en cualquier revista, solamente en revistas que estén indexadas en bases de datos de corriente mundial. Les había dicho que existen varias bases de datos que son como bibliotecas. Hay bibliotecas de nivel local, como bibliotecas de nivel mundial, y las bibliotecas de nivel mundial se encuentra Easy, Scopus, Medline, que son las bibliotecas que incluyen revistas en medicina o en ciencias de la salud más importantes, ¿ya? ¿Existen otras? Sí, existen otras, pero digamos que esas tres son las más conocidas y que yo les pediría que revisen, ¿no? Si una revista se encuentra en otra base de datos, como por ejemplo en Cielo, es una revista regular, ¿ya? Es como decir, pues, ¿no? Un equipo peruano de fútbol, ¿no? O sea, es como hablar de, no sé, pues, de Cienciano, ya está a nivel de una revista regional, ¿no? No llega a pasar o a ser reconocida a nivel mundial, ¿no? Es algo que es bueno, sí, pero no es algo que uno a nivel mundial busque como referente para hablar o expresarse apropiadamente, ¿ya? Quizás haya tenido por ahí algún momento puntual que fue bueno, pero es un evento esporádico o aislado. Ya no tenemos más allá de una situación muy concreta que pueda valorarse. Mientras que aquellas revistas que se publican en páginas nacionales, ya esas no, ni las vean, ¿no? O sea, ni siquiera les hagan caso, ¿no? Son revistas que están en proceso de maduración todavía, requerirán pasar muchos años para que logren trabajarse y comenzar a sistematizar información, ¿no? Es como hablar, pues, de equipos de segunda división, ¿ya? O sea, está bien que tienen que existir, pues, pero no vamos a hacerle caso, ¿ya? O sea, no vamos a, más allá de que por ahí algún familiar tuyo participa de ese equipo, igual, algún conocido tuyo publicó en una revista de ese tipo, perfecto, ¿no? Pero no vas a decir que por hacer eso ya se considera que es una información importante, ¿no? O sea, está bien, entretiene, distrae, genera un poco de controversia local, eh, ayuda a contextualizar alguna situación y entender cómo es que se mueve en tu medio este asunto, pero no es algo que vaya a importarnos para tomar decisiones, ya solamente es ahí para tener algún marco teórico local, ¿no? Y también es la literatura gris, que es la información que se publica en alguna revista o página que desaparece pronto, ya, o sea, que ni siquiera se mantiene de forma constante. Y por lo mismo, tú si es que mencionas ese artículo, puede que en una semana, en un mes, en un año, ya no exista esa revista y ya no vayamos a poder recuperar esa información, ¿ya? Entonces, esto es, por ejemplo, un partido de barrio, ¿no? O sea, sucedió alguna situación interesante, alguna jugada interesante, pero a la semana nadie tiene cómo poder demostrar que realmente ocurrió, ¿ya? O sea, hiciste la de Ronaldinho en un partido de tu barrio, ya, ya, nadie te va a hacer caso, pues, ¿ok? Entonces la literatura gris es aquella que se publica en revistas o en páginas que desaparecen. Usualmente son las páginas universitarias o los boletines, magazines, locales, o incluso a veces en los libros de resúmenes de congresos. ¿Ok? Entonces, si ustedes me dan a elegir, yo iría por las de revistas de corriente mundial y ahí tienen también varios niveles de evidencia, ¿no? Están en el cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y cuartil 4. Mientras más arriba está en el cuartil, es mejor información. Fuera de eso, lean el resto de revistas como leen cualquier cómic o manga, ¿no? No le hagan mucho caso. Entreténganse, sí, pero busquen leer y publicar en revistas que estén indexadas en corrientes, en bases de datos de corriente mundial.
¿Cómo es que logramos publicar un artículo en esas revistas? Bueno, un artículo va a considerarse con cierta calidad si es que intenta demostrar criterios de causalidad. ¿Ya? ¿Qué es esto? Nosotros finalmente queremos en toda investigación demostrar la causalidad, o sea, el origen de las cosas, ¿no? Cómo es que una cosa llevó a la otra, ¿ya? Pero esto no es tan sencillo, el mundo es multivariado y tenemos que tomar decisiones en función de un conjunto muy limitado de variables. Así que vamos a darle algunos criterios para poder tomar decisiones, ¿no? La primera es la temporalidad, eso sí, ¿no? O sea, la causa tiene que ser antes del efecto, eso es algo que no podríamos escapar. La siguiente es la fuerza de asociación, ¿ya? Y les decía que cuando hablamos de consistencia, que es otro criterio de causalidad, podemos tener múltiples resultados, pero no todos ellos estar en la misma orientación o estar en una, digamos, en un margen de resultados similares, ¿no? Cuando tenemos múltiples resultados, pero son estos distintos, podemos decir que es inconsistente. No obstante, si es que alguno de esos resultados tiene una fuerza de asociación, o sea, un OR o un hazard ratio, un riesgo relativo alto, más de 5, es difícil que otro estudio venga y doblegue esa información, ¿ya? La fuerza de asociación es justamente eso, ¿no? Una fuerza que nos permite decir que nuestro resultado, invariable de la consistencia que pueda tener, va a ser robusto y va a mantenerse en cuanto mantengamos la misma información. ¿Ya? Lo otro es la dosis respuesta, ¿no? Que no siempre se va a expresar como un fenómeno biológico, pero vamos a tener el asunto de que a mayor dosis tendríamos una mayor respuesta o una mayor fuerza de asociación, ¿no? Entonces, nosotros podríamos ver ese tipo de comportamientos y así decir, ¿no? Que si es que a mayor dosis hay una mayor respuesta, es posible que el resultado también esté mostrando cierta consistencia, ¿no? Cierta lógica en su proceder. No es un fenómeno idiosincrático, mejor dicho. El otro es la plausibilidad biológica, que esto es algo que cada vez se emplea menos y entre los criterios de causalidad es algo que ya pasa en el desuso, porque habla sobre la explicación fisiopatológica de un evento, eh, pero finalmente sabemos que esto es algo muy manipulable, que incluso deja de ser científico para ser hasta algo ya teórico y a veces mágico religioso, ¿no? Eso lo vimos mucho con la pandemia, que intentaban darle una explicación fisiopatológica a fenómenos que no tenían ningún asidero, por ejemplo, el uso de la ivermectina o la altitud como protector de COVID, ¿no? Entonces, intentaban darle una explicación fisiológica, pero en realidad no existía esa información, así que se manipulaba un poco ese aspecto. La consistencia, les dije, más información que se replique o que tengamos resultados similares, nos hará que la investigación, independiente de dónde se haga o quién la haga, vamos a tener la misma información. No olvide de grabar. Y la evidencia experimental era la más importante entre todo este grupo de resultados, de criterios. La evidencia experimental nos habla justamente de cómo es que podemos armar un proyecto y eliminando las variables confusoras podríamos obtener un resultado, ¿no? En la evidencia experimental, o mejor dicho, en un experimento, también vemos temporalidad, podemos evaluar fuerza de asociación. Según el nivel de experimento, podríamos evaluar dosis y respuesta. Ustedes saben que existen los ensayos clínicos fase uno, 2, 3. En estas fases podemos evaluar justamente dosis y respuesta. Si es que el ensayo clínico se replica en varios escenarios, o si es que hacemos un análisis estratificado de la información, podríamos tener consistencia. La plausibilidad biológica se ve justamente en los ensayos clínicos de fase uno, ¿no? Incluso en los preclínicos, ¿ya? Entonces, la evidencia experimental es, digamos, la epítome de todos los criterios de causalidad y es ahí donde vamos a trabajar. Algunos, algunas definiciones, ya habíamos dicho que el poder estadístico habla sobre la capacidad de encontrar diferencias cuando esas realmente existen. Nosotros tenemos que ir con cuidado, ¿no? Porque cuando decimos que algo no es significativo,
Podríamos tener hasta tres posibles respuestas. Una es que realmente no sea significativo, o sea, que no exista diferencias, ¿ya? Y eso es algo muy raro, que no existen diferencias en dos escenarios, ¿ya? La otra es que no tenía suficiente capacidad de encontrar esas diferencias, ¿no? Las diferencias se pasaron por alto, no las pude identificar porque mi estudio no era tan potente, ¿ya? Y la potencia estadística tiene mucho que ver con el tamaño de muestra. Otro concepto es el nivel de inferencia y habla sobre hasta qué punto yo puedo extrapolar mis resultados, ¿no? Si yo hago un estudio en Cusco, tengo que interpretarlo e inferir la información para población cusqueña o población que pueda parecerse a la cusqueña. No puedo yo hacer un estudio en Cusco y decir que los resultados ahí son replicables, no sé, pues por ejemplo en Piura, ¿no? No tendría mucho, o peor, ¿no? Que en la India, ¿no? O sea, que no tendría mucho sentido, ¿no? O sea, mis conclusiones tienen que limitarse a la población sobre la cual he trabajado o una población que cumpla características similares, ¿no? La validez interna expresa la capacidad del investigador de controlar las variables de la investigación, ¿ya? Cuando hacemos un estudio experimental, controlamos o intentamos controlar todas las variables, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un estudio experimental en ratas, intentamos controlar variables como la alimentación, la cantidad de agua, exposición a la luz, a la humedad relativa, cuántos acompañantes tiene la rata, ¿no? En cada jaula, ¿ya? Y cosas así. Entonces, controlamos todo eso. En un estudio experimental en humanos, al menos controlamos variables como edad, peso, talla, antecedentes. Y al eliminar esas variables confusoras, tenemos un escenario limpio para poder simplemente analizar. El asunto está que esta investigación o este ensayo clínico eh, carecería de su contraparte, que es la validez externa. Y esto habla de la capacidad de generalizar los resultados, ¿no? Nosotros tenemos que poner en una balanza la validez interna y la externa, ¿ya? En un estudio experimental no podemos decir que lo que estamos haciendo se pueda replicar en la vida real tal cual, porque justamente no tenemos ese azar que se va a ver en la vida real, ¿no? Esa incertidumbre que vamos a encontrar en la vida real. La validez externa intenta o habla justamente de cómo nosotros podemos generalizar nuestros resultados a partir de un estudio más pragmático. La contrafactual es un concepto, más que una definición, es un concepto, ¿no? Un teórico. Nosotros cuando hacemos un proceso de aleatorización, estamos queriendo ver un fenómeno que se llama contrafactual. ¿Qué significa esto, no? Es una expresión. Por ejemplo, cuando decimos, ¿y si hubiera? ¿Ya? Ustedes cuando hagan cualquier cosa, pregúntense, ¿no? ¿Y si hubiera hecho lo otro? ¿Ya? Seguro que sus mamás les dicen eso con frecuencia, ¿no? Y si no hubieses hecho esto, ¿no? No piensen así, ¿no? O sea, no es algo que les aconseje que piensen, ¿no? Porque es frustrante vivir pensando en qué hubiese pasado si hubiese hecho las cosas de una forma distinta. Obviamente hubiésemos tenido resultados distintos, ¿no? Y la contrafactual va un poco de eso, ¿ya? ¿Qué hubiese pasado si una persona, en vez de caer en un grupo experimental, hubiese caído en el grupo control? ¿Se hubiese curado o no de la enfermedad? No lo sé, no lo sé. Es un concepto un tanto de ciencia ficción, ¿no? O sea, una persona tendría que retroceder en el tiempo y volver a suceder el evento, pero esta vez sin la exposición para que veamos el resultado. Eso no es posible de hacer, pero ¿cómo lo hacemos o cómo lo intentamos manejar en la investigación? Creando clones, o sea, creando dos grupos iguales. Si un grupo es igual al otro y un grupo se expuso y el otro no, podríamos ver ese y si hubiera, ¿no? Y si hubiese caído en el grupo control en vez de experimental, bueno, ahí los tienes, los dos grupos son iguales. Entonces, esperaríamos que los resultados solo se diferencian por la exposición, ¿ya? Entonces, la contrafactual es justamente el resultado del proceso de aleatorización, o mejor dicho, el resultado de una intervención en un grupo aleatorizado.
Esto lo habíamos visto. Las escalas de medición, vamos a tener cuatro escalas, eh, o mejor dicho, cuatro niveles en la escala de medición: nominal, ordinal, intervalo y razón. Hubiese sido interesante que alguno, cuando exponga, diga la característica de las variables que están evaluando, ¿no? La mayoría de veces vamos a tener escalas nominales o escalas ordinales. ¿Y por qué me importa esto? Porque el proceso de análisis va a ser, análisis estadístico, va a ser distinto si es que es nominal u ordinal que si fuese intervalo o razón, ¿ya? Razón es cuando el cero existe realmente e implica la ausencia del fenómeno, y a partir de ahí yo comienzo a crear el fenómeno. Intervalo es cuando el cero es relativo, yo lo puse de forma arbitraria para definir un límite, y a partir de ahí comienzo de forma sistemática a establecer puntos específicos, ¿ya? Y es fácilmente calculable, ¿no? Por ejemplo, la temperatura, ¿no? Yo puse el cero porque quise ponerlo, bueno, ¿quién lo puso, no? Puso el cero en 0 grados centígrados, y luego la diferencia entre 0 y 1 grado es la misma que la diferencia entre 1 y 2 grados, ¿ya? O sea, es una diferencia constante que vamos a ir viendo. Pero también existe -1, -2, -10, -100 grados centígrados. ¿Por qué existen valores negativos? eh, Porque el cero justamente no es un valor absoluto, no implica la ausencia de fenómeno. No podría existir, por ejemplo, -100 kilos. Eso no existe, ¿no? Y es que en la escala de intervalos se permite, porque el cero no existe como tal, es un valor arbitrario creado por alguien. A diferencia de las escalas ordinales, los números ahí no existen, los números ahí son etiquetas, implica que uno vale más que el otro, pero la separación entre un grado y el otro es inconstante, ¿ya? Eso lo vemos, por ejemplo, en las notas, en las notas de los exámenes, cuando alguien saca 15 y otro saca 17 y otro saca 13, no podemos decir que la diferencia entre 13 y 15 es la misma que entre 15 y 17, ¿ya? ¿Por qué? Porque en principio uno puede llegar a sacar 15 de muchas maneras, o sea, mejor dicho, respondiendo algunas preguntas que el otro no respondió y sacó 15, y otro podría llegar a sacar 13 respondiendo la mayoría de preguntas difíciles, pero obviando las preguntas fáciles, ¿no? Entonces, ¿quién respondió mejor? ¿El que sacó 15 o el que sacó 13? Eh, es difícil de determinar, porque justamente la escala ordinal no permite ese tipo de diferencias, ¿ya? Sabemos que uno vale más que el otro, pero no sabemos qué tanta diferencia va a existir entre un valor y el otro. Y en nominal es fácil porque todos valen lo mismo, ¿ok? Todos valen lo mismo. Y según esta, bueno, también faltaba otra división, ¿no? Ustedes saben que acá existen las dicotómicas, politómicas y las de eh, discretas y continuas, ¿no? Si es que nosotros tenemos dicotómico o politómico, tendremos que hacer un tipo de análisis estadístico. Si es que es discreto o continuo, más que nada, tendremos que pensar en una forma de presentar los resultados sin ser tan desagradable, ¿no? Por ejemplo, una variable discreta es el número de personas en el aula. Yo no puedo decir que existen 4.5 personas en el aula, no puedo fraccionar a las personas en el aula. Ahí quizá lo más apropiado sea presentarlo como medianas, ¿no? Existen 7 personas con un rango intercuartílico entre tanto y tanto en el aula, ¿no? Sería más apropiado. Y según esas características de las variables, de las escalas de medición, también podemos analizar los tipos de variables. Ya habíamos visto variables de intervención y variables de desenlace. Las de intervención son justamente o el experimento o la exposición, mientras que las de desenlace son las variables que a mí me interesan medir, ¿no? Que son las que evaluaremos como parte de la causalidad. Pero en el medio pueden existir variables de confusión, que son variables que distorsionan la relación entre la exposición o intervención con el desenlace. Las variables de confusión están ahí, justamente existen, principalmente en los estudios observacionales, ¿ya? En los de experimental no tanto porque justamente como hacemos aleatorización, desaparecen, pero en los observacionales, al no haber aleatorización, tendremos estos escenarios, ¿no? Donde
Existen muchas variables que podrían modificar el comportamiento de las cosas. Y las variables de confusión son una de ellas, ¿ya? Vamos a ver distorsionados nuestros resultados debido a la existencia de estas. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, erradicarlas o eliminarlas desde la parte del diseño o controlarlas en la parte del análisis, ¿ya? Hay confusoras teóricas y confusoras estadísticas. Confusoras teóricas son las que, cuando yo reviso mi marco teórico, encuentro que existen como confusoras, mientras que las estadísticas son aquellas que, cuando yo hago mi análisis bivariado, están asociadas tanto a la intervención como al resultado. Esto es un concepto que habíamos conversado en algún momento. Eh, Validez y confiabilidad, ¿no? Son dos conceptos distintos que no se comportan como la validez interna y externa, donde uno cae y el otro sube. Aquí estos son independientes. Podemos tener tan alta validez como tan alta confiabilidad, o al revés, ¿no? Tan baja ambas como viceversa. O sea, uno alta y el otro bajo. No importa. ¿Qué significa cada una de ellas? Validez acá significa medir realmente lo que queremos medir. O sea que lo que estamos evaluando o midiendo es lo que realmente pretendíamos como concepto medir. Mientras que confiabilidad habla si es que hacemos múltiples mediciones, obtendremos mismos resultados. ¿Por qué me interesa esto? Porque yo necesito una prueba confiable, ¿no? Que siempre mida correctamente el fenómeno al hacer múltiples mediciones, ¿ya? No tiene sentido que yo mida la hemoglobina de una persona y hoy me diga 15 y mañana me diga 10, ¿ya? Eso no serviría en absoluto, ¿no? No me permitiría tomar decisiones. Mientras que validez es que esté midiendo el concepto correcto, ¿no? Que yo diga hemoglobina y me dé un resultado de hemoglobina, no que me dé un resultado de urea, ¿no? No tendría sentido tomar decisiones basadas en otro concepto, ¿ya? Pero a veces se nos olvida, ¿no? Se nos olvida que la validez y confiabilidad podrían verse distorsionados, más que nada por la correcta interpretación de las pruebas que vamos a aplicar. Bueno, hasta ahí. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? ¿Nadie? Bueno, avancemos. Cuando hacemos una presentación de resultados, vamos a pasar por tres niveles, ¿ya? Y en el primer nivel tendremos el análisis descriptivo. ¿Qué es esto? Que cuando presentamos la información de los resultados, tendremos que describir cuál es el comportamiento de las variables. Y para eso lo importante es justamente ver la escala de medición, ¿ya? Si es que es una variable cuantitativa, o sea, se expresa en escala de intervalo, razón, o discretas y continuas, tendremos que ver su tipo de distribución, ¿ya? Si es que sigue o no sigue una distribución normal. Para evaluar la distribución normal, veremos si es que tiene una adecuada kurtosis, mejor dicho, si es que es picuda o plana, la simetría o sesgo, pero también podremos aplicar pruebas estadísticas como el código de Smirnov, Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia. Si es que sigue distribución normal, nosotros podemos calcular el tipo de distribución empleando solamente dos elementos, la media y la división estándar, ¿no? Si tenemos la media y división estándar, podemos ver el comportamiento completo en la curva. A esto le llamaremos una distribución paramétrica y podemos emplear pruebas paramétricas. Para la parte descriptiva usaremos media y división estándar, ¿ya? Mientras que si es que no sigue una distribución normal, mejor dicho, no sigue los conceptos de la cortosis, la simetría, el sesgo, o falló en las pruebas de Kolmogorov, Smirnov, Shapiro-Wilk, Shapiro-Francia, emplearemos pruebas no paramétricas. Y ahí lo presentaremos como medianas con rangos intercuartílicos. Recuerden que la mediana es el percentil 50, ¿no? Justamente el valor que está en el punto medio. Y el rango intercuartílico es el valor que se encuentra en el percentil 25 y 75. Esto ustedes lo van a identificar fácilmente porque las medias y divisiones estándar se presenta el valor
más menos la desviación estándar, mientras que el rango interpartículo se presenta el valor y entre corchetes, usualmente, dos valores que representan el rango interpartículo. Eso para la parte descriptiva. Habíamos conversado que la parte bivariada ya implicará el uso de pruebas estadísticas que van a cambiar según el tipo de variable que estemos analizando. Si es variable cuantitativa o categórica, ¿no? Si es que es cuantitativa, tenemos que ver si sigue o no sigue una distribución normal, y si es que sigue una distribución normal, usaremos pruebas paramétricas, y si es que no, pruebas no paramétricas. Ahora, si tenemos una variable cuantitativa versus una variable categórica, también tenemos que ver si es que es una variable categórica dicotómica o politómica, ¿no? ¿Por qué? Porque si es cuantitativa, que sigue distribución normal, y la otra es una variable categórica dicotómica, ¿qué prueba aplicaremos? ¿Recuerdan? Cuantitativa que sigue distribución normal y la otra categórica dicotómica. Bueno, aplicaremos t-student, ¿ya? Si es cuantitativa, que sigue distribución normal y la otra es categórica politómica, que aplicaremos la prueba de ANOVA, ¿no? Más de 3 a más medianas, digo medias. Si es que es cuantitativa, que no sigue distribución normal y la otra es categórica dicotómica, ¿cuál aplicaremos? Udema-Whitley. Y si es que es cuantitativa, que no sigue distribución normal y la otra es politómica, ¿qué aplicaremos? Kruskal-Wallis, ¿no? Entonces, tenemos ese cuatro posibles resultados. Existe, antes lo enseñaba, ahora ya no me importa mucho enseñarlo, si es que los datos son emparejados independientes. No, lo conversaremos otro día. Ahora, si ambas variables son categóricas, ¿ya? Categóricas o cualitativas, ¿qué prueba emplearemos? Bueno, existen dos, ¿no? Existen muchas más, ¿ya? Pero al menos para el curso les enseñé dos. Cauchy cuadrado, que es la más común, la más popular, y exacta de Fisher, ¿ya? Aquí la diferencia es si es que cumple o no los grados de libertad, ¿ya? Acuérdense que el grado de libertad es el número de casillas permitidas con valores menores de 5. Y por último, si es que ambas variables son cuantitativas, tendremos que ver, pues, ¿no? Si es que una es cuantitativa y sigue distribución normal o no. Si sigue distribución normal, usaremos, ¿cuál? Pearson o Spearman. Si es paramétrica, o sea, normal, paramétrica, P de Pearson. Si es no paramétrica, sin parámetro, es Spearman, SP, Spearman, ¿ya? Y aquí lo que obtendremos, además del valor de P, es el coeficiente de R. El coeficiente de R es el valor de la tangente del ángulo que se va a formar. Tenemos dos variables cuantitativas en un eje X y tendremos una pendiente. Y esa pendiente tendrá por lo mismo un ángulo. La tangente de ese ángulo me da el valor de R. Si es que es un valor de R de 1, significa que la tangente era de 45 grados, y lo que se interpreta ahí es que por cada incremento de una unidad en X, se incrementa de forma equitativa una unidad en Y. Uno en X, uno en Y. Tangente de 45 grados. Esa es una correlación perfecta. Si es que el valor es positivo, perfecto, pues no, correlación perfecta y positiva. Si es que es menos 1, correlación perfecta y negativa. Lo usual es que no exista esto y que sean valores debajo de 1. Mientras más cercano estén al 0, significa que la correlación desaparece, ¿ya? Entonces va de 0 a 1. Bueno, de 0 a más menos 1, ¿no? Mientras más cercano esté al 0, ausencia de correlación. Más cercano esté al 1 o menos 1, la correlación va a ser perfecta. No interesa qué prueba hayamos aplicado, aplicaremos una prueba de hipótesis y obtendremos un resultado del valor de P, ¿ya? El valor de P es la parte de la hipótesis estadística. Ustedes recuerden que existen dos tipos de hipótesis, ¿no? La hipótesis de investigación y la hipótesis estadística. La hipótesis de investigación
Es la hipótesis que yo quiero demostrar, ¿ya? La hipótesis estadística, en cambio, tiene dos variantes, la hipótesis nula y la alterna. La alterna es la hipótesis de investigación, la que hace un rato conversaba, les decía, de la que yo quiero demostrar, ¿ya? De la que me interesa. La hipótesis nula es la hipótesis de igualdad. Cuando nosotros tenemos igualdad, significa que no hay cambio y por lo mismo no sirve, ¿ya? Esto entiendo como un concepto de vida incluso, ¿no? Si ustedes de acá a 10 años siguen siendo las mismas personas, significa que la vida no les ayudó en nada, ¿no? A ustedes tienen que ser distintos, ser mejores personas. Si de acá a 10 años siguen siendo las mismas personas, entonces la vida falló con ustedes, ¿ya? Eh, claro, algunas cosas podrían mantenerse igual, pero siempre tenemos que ir mejorando, ¿ya? Entonces, eh, si es que vemos igualdad, significa que no hay cambio y por lo mismo no hay creación de conocimiento, ¿ya? No hay algo que aporte. La información ahí no sirve, ¿ya? En cambio, cuando vemos diferencias, las diferencias sí importan, sí nos ayudan, ¿ya? Porque justamente encontrar diferencias nos habla de un cambio y algo que podemos usar a nuestro favor. Si es que el valor de P es de menos de 0,05, diremos que rechazamos la hipótesis nula y nos quedamos con la alterna. Quedándose con la alterna significa que estoy aceptando mi hipótesis de investigación, ¿ya? Cuando decimos que rechazamos la hipótesis nula, emplearemos el término o la expresión estadísticamente significativo. Y así habremos demostrado nuestra hipótesis de investigación, ¿ya? Claro, no es la única vía, existen muchas otras consideraciones, pero al menos llévense el concepto que rechazar la hipótesis nula es aceptar la alterna y por lo mismo aceptar mi hipótesis de investigación. Valores menores de 0,05 se consideran como significativos. Dependiendo de la investigación, ya hay algunos que van a ser más rigurosos y van a ponerlo como menores de 0,001 incluso. La evolución de la regresión de Pearson y de la correlación de Pearson y Spearman será la regresión lineal, donde tendremos la ecuación de la recta y además del valor de la tangente tendremos un coeficiente beta que nos permitirá hacer el cálculo del comportamiento de X o de Y y el valor posible, el valor esperado, mejor dicho, de Y en función de X. Y la evolución de la regresión lineal es la regresión logística, ¿ya? Porque aquí lo que estamos haciendo es hacer una transformación logarítmica del valor de Y para una variable dicotómica y tendremos los valores de la regresión logística, ¿ya? La regresión logística, recuerden que el desenlace siempre se va a expresar como presencia o ausencia, ¿no? Entonces, a eso le vamos a llamar nosotros como la variable de resultado y tendríamos que aprender este estribillo, ¿no? El estribillo que presentaremos cuando tenemos resultados mayores de 1, menores de 1, cuando los análisis son ajustados o cuando los análisis son estratificados, ¿ya? Por ejemplo, para ponerle solamente uno, porque ya hemos repasado esto mucho, si es que el resultado es mayor de uno estadísticamente significativo, diremos, ¿no? En el grupo de A, el riesgo de desarrollar la variable de exposición es tantas veces más en comparación al grupo B, que es el grupo de control o grupo de referencia, siendo esa excepción significativa. Cuando es un análisis multivariado, tenemos lo mismo, pero indicando que se ha ajustado por las variables confusoras. Y es esto que habíamos conversado hace un rato, ¿no? Cuando tenemos variables confusoras, tenemos que ajustarlas, o en la parte de diseño o en la parte de análisis, ¿no? En la parte de diseño, haciendo la aleatorización de la población, o excluyendo a esa población, ¿no? Restringiendo a la población a que no tengan esas características, mientras que en la parte de análisis lo hacemos o estratificado o multivariado. El análisis multivariado nos va a dar justamente ese tipo de información. El resultado estratificado lo que haremos será fragmentar la muestra en dos o en tres categorías,
cada categoría se da un estrato distinto de la población. Por ejemplo, presentar el resultado solamente entre mujeres, presentar el resultado solamente entre hombres, ¿ya? Y ver, ¿no? Si es que el comportamiento es el mismo entre hombres y mujeres, diremos que la variable justamente no cambia en escenarios o en estratos distintos. ¿Y por qué me importa esto? Porque las variables de confusión son un tipo de error, ¿ya? Nosotros tenemos dos tipos de errores. Errores de precisión o errores aleatorios, que aquí lo que importa es aumentar el tamaño de muestra para disminuirlos. Y también tenemos los errores sistemáticos o errores de validez, de concepto, ¿ya? También llamados sesgos. Los errores sistemáticos consisten en que nosotros desde la parte del diseño, análisis, medición, cualquier etapa del proceso de investigación, hemos introducido un error. Al introducir ese error, no interesa el tamaño de muestra, siempre va a existir el error. No podemos corregirlo por el tamaño de muestra. Entonces, toda la información que hayamos recolectado va a estar distorsionada. Puede cambiar, ¿no? Según, o mejor dicho, puede ser más o menos agresivo según el momento en el cual se produjo. Y podemos tener errores de selección de pacientes, del proceso de medición, de la información que hemos recolectado, los errores de confusión, justamente por las variables de confusión, y hasta errores en la publicación, financiamiento. Si es que nosotros identificamos errores de confusión, podemos controlarlos a través del análisis multivariado o ajustado. Los errores de selección es un poco más difícil, va a depender, ¿no? Si es que fueron de pérdida de seguimiento, bueno, podemos de algún modo solucionarlo, pero si es que ha sido de una incorrecta selección de participantes, nuestros resultados se verán más limitados, ¿no? Si es que son errores de medición, bueno, si es un error de medición no diferencial, o sea que afecta tanto al grupo de exposición como control, podría, digamos, como que verse manejable, pero si es que es un error de medición diferencial, eso sí va a hacer que el estudio ya pierda validez, ¿no? Existen varias estrategias de control de variables digo, de sesgos. La aleatorización es una de ellas, les decía. La restricción o emparejamiento son unas formas de cómo evitar que aparezcan las variables de confusión en la población. La estratificación o el análisis ajustado son estrategias de justamente eso, de análisis, ¿no? Ya cuando las variables de confusión o los sesgos aparecieron, pero nosotros decidimos controlarlo, no en la parte de ejecución, sino en la parte ya de postproducción, ¿no? De creación de resultados. Ya pasando a los artículos propiamente, vamos a tener, ¿no? Si es que son artículos de tratamiento, podemos hacer cálculos del riesgo relativo, que es el cociente entre la incidencia entre A y la incidencia de B, la diferencia de incidencias, que es la reducción del riesgo absoluto, y calcular el NNT, o el número necesario de tratar, que es dividir 1 entre la reducción del riesgo absoluto, ¿ya? Esto solamente háganlo si es que el riesgo relativo les salió significativo, ¿no? Si es que no les salió significativo, no tiene sentido calcular el NNT, ¿ya? Les puede salir 10 como les puede salir 100 y no va a interesar porque ya desde un comienzo habíamos dicho que el riesgo relativo es no significativo, ¿no? Entonces, no tiene sentido calcular el NNT. Una contraparte del NNT es el ND, que es el número necesario de dañar. Y es que nosotros cuando hacemos un análisis de un artículo de tratamiento, tenemos riesgo-beneficio, o sea, resultados de eficacia primaria y de seguridad primaria. También están los de eficacia secundaria y seguridad secundaria, no importa, pero tenemos resultados de eficacia y seguridad, que es lo mismo que decir riesgo y beneficio. Bueno, beneficio y riesgo, ¿no? El beneficio, mientras más rápido se obtenga, va a ser mejor. Mientras que el riesgo, mientras más tardado se obtenga, va a ser mejor. Entonces, el NNT tiene que ser un valor bajo y el NND o NNH, si es que ustedes lo ven en inglés, tiene que ser un valor alto. ¿Ya? Y por ahí hicimos el juego de cuánto, vamos a dividiendo el NNT con el NND con el NNT, lo dividimos y teníamos, ¿no?
a cuántas personas beneficiaríamos para obtener un daño, ¿no? Y si es que esto era rentable, era equivalente, tendrán que ver, pues, ¿no? Si es que el riesgo que están evaluando es equivalente al beneficio que están obteniendo. Aparecerán las curvas de Kaplan-Meier, que son curvas de sobrevida, que pueden ser presentadas así como esto, que es el número de personas que van desarrollando el evento en el tiempo, o al revés, líneas que van cayendo, que será el número de personas que van sobreviviendo, que permanecen vivas conforme pasa el tiempo, ¿no? Esas son las curvas de Kaplan-Meier. Esta parte de acá abajo es el análisis estratificado presentado a través de Forest Plot. Bueno, el Forest Plot acá no importa mucho, es más para las revisiones sistemáticas, pero aquí tenemos, ¿no? Estratificado según dos categorías y el comportamiento debería ser similar. Si el comportamiento se ve distorsionado o se ve muy cambiante de un grupo a otro, preguntarse si es que eso es por el tamaño de muestra, porque a veces los grupos estratificados no son equivalentes, o porque si realmente el comportamiento varía en esos estratos. Si varía en esos estratos, entonces, bueno, tendremos que decir que existe esa variable o ese escenario donde el comportamiento de la intervención va a verse muy distinto. También tendríamos que ver la figura 1 en los ensayos clínicos, que es el flujograma del comportamiento de la lateralización de los pacientes, y en el seguimiento, ¿no? Si las pérdidas en el seguimiento han sido similares en ambos grupos, o si es que alguna intervención tuvo un efecto que se tradujo en una mayor cantidad de personas que se perdieron en el seguimiento. En los estudios en las pruebas diagnósticas, nosotros analizaremos, ¿no? Los valores predictivos positivos, negativos, la sensibilidad y la especificidad. Y calcularemos también los verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos, ¿no? Recuerden que la sensibilidad y especificidad son atributos de la prueba que no me importan a mí para tomar una decisión clínica, o sea, sirven, ok, para poder ser gestores y tomar o comprar la prueba que tenga mayor sensibilidad o mayor especificidad. Pero cuando ya lo tengo que generar o atribuir en un escenario práctico, en un escenario clínico, tendré que ver los valores predictivos positivos o negativos, ¿no? Estos van a cambiar según la prevalencia o la frecuencia de la enfermedad que estoy analizando. En un escenario de baja frecuencia, los valores predictivos positivos van a ser distintos que los negativos, ¿ya? Y según la frecuencia vamos a tener escenarios distintos. Ahora, también me interesa saber si es que la sensibilidad y especificidad también sirve para otras cosas, ¿no? Si es que yo voy a hacer una prueba de tamizaje, voy a requerir pruebas de alta sensibilidad. En cambio, si voy a hacer pruebas de, digamos, precisión diagnóstica, voy a buscar pruebas con alta especificidad. Todos estos son cálculos matemáticos que ustedes van a poder hacer reglas de tres simplemente para obtenerlos, ¿ok? Aquí, por ejemplo, tenemos un escenario donde tenemos tres pruebas con similares especificidades, 99%, pero con sensibilidades van a ser distintas, y no obstante, según la prevalencia de la enfermedad, vean cómo la especificidad y el valor predictivo positivo son similares, mientras que la sensibilidad va a cambiar con el valor predictivo negativo, pero si es que los llevamos a escenarios donde las prevalencias cambian, los valores predictivos positivos también cambiarán de forma dramática. Y esos son los que me importan, ¿no? ¿Por qué me importan? Porque ellos hablan de la probabilidad de tener la enfermedad o no tenerla, si es negativo, si es que yo tengo un resultado positivo o negativo. Esto es más práctico para un aspecto clínico, ¿no? Yo tengo una prueba que salió positiva, pues la probabilidad de que realmente tenga la enfermedad. Tengo una prueba que salió negativa, pues la probabilidad que yo no tenga la enfermedad. Creo que me salté las pruebas de, sí, me salté la parte de estudios epidemiológicos. Vemos en la parte de revisiones sistemáticas y metaanálisis, se había dicho, ¿no? De que las revisiones sistemáticas son un tipo de investigación. Si es que no siguen un proceso sistemático, le llamaremos revisiones narrativas. Las revisiones sistemáticas se basan en el proceso meticuloso de recoger la información,
resolviendo una pregunta de investigación y siguiendo los pasos del método científico para otro tipo de investigación, ¿no? Si es que combinamos los datos, le vamos a llamar metaanálisis. Esta es una gráfica de metaanálisis, donde tenemos lo que llamamos el forest plot. Cada cuadrado representa un resultado de alguno de los estudios que estamos analizando, ¿ya? Y las líneas, los intervalos de confianza de cada uno de esos estudios. Los estudios tendrán, por lo mismo, al ser varios estudios, cada uno tendrá un peso estadístico distinto, o sea, un aporte al resultado global distinto, y tendremos un valor de heterogeneidad. Ese valor de heterogeneidad, mientras más cercano al 100%, significa que los resultados serán más heterogéneos y por lo mismo son menos combinables, ¿no? O sea, más heterogéneos significa que los resultados, cada uno viene de una investigación que podría ser en teoría distinta, así que no es correcto mezclar papas y camotes, ¿no? Entonces, no sería lo más apropiado. En cambio, si es más cercano al 0%, o bueno, del 30% hacia abajo, diremos que el resultado es homogéneo y por lo mismo sí se podría combinar. Tenemos heterogeneidad estadística, que es esta que estamos viendo acá con el i cuadrado, y tenemos la homogeneidad teórica, ¿no? Que es la metodológica, disculpe, que es la que no tiene un valor numérico, pero sí es algo que en las revisiones sistemáticas se presenta a través de la parte de la discusión y análisis de cada una de las investigaciones, ¿no? Si es que son homogéneas entre sí, bueno, perfecto, se podrán mezclar con más facilidad. Este es otro gráfico más. Y ya entrando a la parte de lo que ustedes están haciendo, tenemos las estrategias PICO, que hablan sobre la población, intervención, comparación de los resultados, comparación de la intervención, digo, comparación de la intervención, y los resultados como tales, ¿no? Población, bueno, es algo que es ineludible, o sea, siempre tienen que ustedes presentar, pero la intervención no necesariamente tiene que acompañarse de su comparación, ¿ya? O sea, por ejemplo, si ustedes quieren ver un anticuerpo monoclonal, pueden poner la intervención, pero no necesariamente tienen que poner la comparación para hacer una búsqueda sistemática buena, ¿ya? Y los resultados, sí, eso sí, porque es el resultado de interés o el desenlace de interés. Esto ya es una estrategia antigua, lo que llamamos nosotros los conectores booleanos, ¿ya? AND, OR y NOT, que es para hacer búsquedas sistemáticas en PubMed, que bueno, ya cada vez ha ido pasando en desuso o limitándose a PubMed. En Google Académico no se emplea y en otros buscadores también ya se ha ido desapareciendo, ¿no? Porque esto es la estrategia de hace ya 20 años. Y habiendo las escalas grave hablan sobre el proceso de cómo nosotros tomamos decisiones clínicas en las guías, ¿no? Basadas en evidencia. Recuerden que las guías basadas en evidencia no solamente integran la información científica, sino que también integran otros aspectos ya más de la localidad donde vamos a ejecutar la investigación, vamos a aplicar la investigación, ¿no? Según el nivel de evidencia, tendremos recomendaciones que están a favor o en contra. Y según el nivel de evidencia, tendremos según el nivel de evidencia, recomendaciones fuertes o débiles. Si son fuertes, a favor, diremos, se recomienda, ¿ya? Si es que son débiles, a favor, digamos, se sugiere, ¿ya? Pero también tenemos otros elementos a considerar, ¿ya? Este balance entre riesgos-beneficios, la calidad global de evidencia, las preferencias de los pacientes, el uso de recursos y también lo que es factibilidad la factibilidad de la aplicación, la aceptabilidad por otros médicos u otro personal y la equidad, ¿no? Que era la pregunta que les dejé colgada la semana anterior, bueno, cuando hicimos esta clase, ¿no? Y eso sería todo a nivel de repaso. ¿Dudas, preguntas? Doctor, una pregunta. En cuanto a las asociaciones del OR o el RR, eh, si se hace un trabajo de tesis en una investigación de la universidad, ¿por qué un OR de 3 o más de 4 no se podría usar para sacar una muestra? Y si un OR de 2, 2.1, 2.
3, porque básicamente eso es lo que entendí que sería mejor para sacar una muestra. Pero con OR no calculas muestras. No, no entiendo tu pregunta. Con un OR no calculas muestras, ¿no? El OR habla de la fuerza de Asociación. asociación y nosotros diremos que mientras más alto sea, es mejor, pero también, mientras más alto sea, es más difícil reducirlo. O sea, yo después tú calculas un OR de 5 para que alguien calcule un OR de 0.4 y que al promediarlo desaparezca la significancia, es bien difícil, pues. ¿Ya? Recuerda que una de las cosas que evaluamos es consistencia, ¿no? Si tú tienes un OR de 5, la otra persona que haga una investigación similar a la tuya, ya, puede que no consiga 5, pero puede que consiga 3, ¿no? Entonces, sigue siendo significativo, ¿ya? Entonces, es difícil que un OR de 5 venga otra persona y calcule un OR de 0.5 para que al promediarse desaparezca la significancia. A eso es lo que va con la fuerza de asociación. ¿Ok? Ah, ya, doctor, gracias. ¿Otra duda, pregunta? Sí, doctor, tenía una duda con lo que son artículos de pruebas diagnósticas, y es que hay LR positivo y LR negativo. No entiendo a qué se refiere con eso. Claro, no les he enseñado el likelihood ratio, que significaría el R positivo o negativo, habla sobre los cambios en la toma de decisiones en función del resultado positivo o negativo. ¿Qué les estoy queriendo decir? Ustedes cuando aplican una prueba, no esperan, bueno, no deberían esperar al resultado de la prueba para tener un criterio clínico, ¿no? O sea, ustedes le solicitan una prueba de esputo a un paciente porque sospechan que ese paciente tenga TB. No lo hacen con toda la gente, ¿no? A veces se hacen pruebas así, digamos, poblacionales, pero lo usual, nosotros como médicos, es que apliquemos una prueba bajo la sospecha de que el paciente tenga o no la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Imagínate ese escenario. Tú sospechas que tiene la enfermedad y le piden la prueba y sale positivo. Sospechas que tiene la enfermedad y sale negativo. Si tú sospechabas que la persona tenía la enfermedad y salió positivo, ¿qué va a pasar? Vas a reafirmar tu resultado. Ahora, ¿tienes certeza 100% de que la persona tenga la enfermedad? Tú vas a decirme sí, pero que salió positivo. Incorrecto. Tú podrías partir de un escenario de, digamos, 70% de certeza y te salió positiva la prueba. ¿Qué va a suceder? De tu 70% subiste a un 90%, ¿ya? Estás casi seguro. Pero ¿qué pasa si es que salió negativo? De un 70 te vas al cero, o sea, dijiste, no, tenía alta sospecha, pero como salió negativo, no, no tiene entonces. Nunca hacemos eso, ¿no? Bueno, al menos las personas racionales no lo hacemos, ¿no? Si es que tenemos una sospecha de un 70% y el resultado salió negativo, tu sospecha baja y dependiendo de la prueba, podría bajar a un 60, 50, 40 o 30%, pero no desaparece. ¿Ya? A eso le llamamos likelihood ratio positivo y negativo. Si es que tu prueba salió positiva, ahí me se desconectó. No me di cuenta en qué momento corrí que el tipo de estadística que no es enseñado se llama nosotros
No es que estemos creando conocimiento, estamos modificando conocimiento. Entonces, previo, ¿cuánto va a modificarse tu concepto? Eso se le da el juicio positivo. No, piénsenlo, ya nunca tomen una decisión basada solamente en un clínico, descartan la enfermedad. Y bueno, otra duda, pregunta. Bueno, hay una